Vamos a empezar aquí en las ATV Noticias con el abogado Rafael Asenjo Pérez, un espacio que se llama Pinceladas Constitucionales. El abogado Asenjo Pérez es además docente de Derecho de la Universidad Santo Tomás, ¿no? Y tiene un magíster en gestión pública, municipal y desarrollo local. Además, por supuesto, de tener su oficina como abogado en esta región. Le doy las gracias, abogado Asenjo Pérez, por aceptar estar a partir de hoy y hasta cuando nos alcance el tiempo revisando o buscando, dando estas pinceladitas relacionadas con la nueva constitución. Gracias por su tiempo, gracias por venir aquí a conversar con nosotros. Gracias, Luis Alberto, por la invitación. Bueno, nuevamente, después de bastante tiempo, he podido tomar contacto con la gente que nos sintoniza en ATV. Y tal como decías tú, la idea de estas intervenciones dentro del noticiero es poder contribuir como medio de comunicación social a una de las funciones esenciales de todo medio, ¿no es cierto? Cuál es informar y educar a nuestra población. Con el abogado hemos, dentro de todo el material que existe para informarse acerca de esta nueva constitución y que usted debería estar revisando ya, hemos encontrado uno que es súper didáctico y lo vamos a usar de inmediato. Aquí está, mira, es este que está aquí, ¿no? Lo encontramos, lo analizamos, lo encontramos muy bueno, muy entretenido, muy lúdico, muy didáctico y acordamos con Rafael entonces tener este método, ¿no? Para ir conociendo temas que son fundamentales. ¿Cómo partimos el día de hoy, Rafael? Así es, usted está viendo en la pantalla una tabla periódica, al igual que los elementos químicos que tanto en el colegio y en las universidades son materia de estudio. Si ustedes se fijan en esta pantalla, hay un listado, un índice, ¿no es cierto?, Ahí está, de mira. capítulos y subcapítulos, y que se denomina esta tabla en una aplicación que se llama tabla-constitucional.cl. Sin Así es. artículo no hay debate. Esto es lo más importante cuando la gente está discutiendo tanto en persona como también por redes sociales. Lo más importante dentro de una discusión jurídica son las fuentes. Y hoy Así es. día la única fuente sobre en la cual se está discutiendo es el texto que se va a someter a plebiscito el día 4 de septiembre. Así es. Este texto de Perdón, numerosos... importante lo que usted mencionó, Rafaela. Esto es súper importante. Acá en la parte superior está justamente lo que dijo Rafael, en donde se escribe la URL, la dirección, ¿no? Dice, ahí lo voy a repetir yo, tabla-medio constitucional.cl para aquellos que se interesen, ¿ya? Listo, discúlpeme, abogado. Siga Sí, cómo nomás. no. Entonces estamos revisando un listado de capítulos y subcapítulos que son, en buenas cuentas, el resumen o el índice mismo del texto que se va a plebiscitar. Y la invitación es para que vayamos al primer capítulo de los principios y disposiciones constitucionales. De eso vamos a hablar un poco hoy día. Para eso nos vamos a ir directamente ahí, a Ojo, los cuadritos de color celeste, según es yo como tengo leer la... es como empezar a leer la Constitución en el fondo, ¿no? La Así es, nueva, vamos eso. a ir por orden. ¿Por qué los principios y disposiciones generales, Luis Alberto? Toda constitución que se precie de tal, ¿ya? Ujú. Va a contener un capítulo, yo no diría un preámbulo, pero sí un capítulo reservado a una serie de elementos que ilustran y que van a ilustrar todo el texto constitucional. ¿Por qué es Perfecto. importante todos los principios? Porque cuando se quiere interpretar, cuando alguien está dudoso, ya sea un abogado, un operador jurídico, como podría ser también un tribunal de la República, un órgano de la administración del Estado, debe necesariamente ilustrarse con el contexto, con el Perfecto. contexto
que está contenido muchas veces en los principios constitucionales. Estos Perfecto. principios son los que reconoce todo Estado a través de la Constitución y generalmente así parten todos estos textos fundamentales con los principios y disposiciones. ¿Qué? Principios que son fuente del derecho, tal como la jurisprudencia y Perfecto. tal como la costumbre en algunas materias y junto con la ley como norma, la ley. O Te sea, por invito a... aquí tenemos que partir. Por ahí. Aquí tenemos... Aquí parte la cosa. Eso Esto es lo que nos va a usted está diciendo, ilustrar, ¿no? esto nos va a Perfecto. ilustrar toda la Constitución o el texto que se propone a plebiscitar. Vamos Podría. inmediatamente... Abro la ¿Ya? primera, abro la primera. Mira, es Abre la que estoy letra jugando con I, ella aquí porque se mueve aquí. ¿Ah? Ahí se mueve, mira. elemento E. Ya, el elemento E. Estado, dice el elemento E. Y ahí, Vamos al inmediatamente. pincharlo, se abre este que está aquí, ¿no? ¿Qué es lo que dice el artículo primero de este texto? Que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Lo Es vamos a poner aquí a toda plurinacional, pantalla. intercultural, regional y ecológico. Mira, tiene varios calificativos, que Chile es un Estado social y democrático de derecho, pero además dice que es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. ¿Qué es lo novedoso de esto, estimados televidentes? Lo novedoso tiene que ver con que nuestra constitución actual, vigente desde el año 1980, lo único que dice dentro del capítulo de las bases de la institucionalidad, que Chile o el Estado de Chile es unitario, en el artículo 3, en el artículo 4 dice que Chile es una república democrática, ¿ya? Ujú. Eh, y dice en el artículo 5 que la soberanía reside esencialmente en la nación. Eso a manera de resumen. Perfecto. Pero aquí la convención, en este trabajo, en este texto, lo que hace, en buenas cuentas, es describir que Chile va a ser ya no una república democrática, sino que un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de la democracia, lo que le preocupa al constituyente de hoy, del año 2022, es que junto con la democracia se fortalezca el carácter social, los derechos sociales, más Perfecto. allá del catálogo de derechos que hoy día hay, que son bastantes, pero, y yo digo bastantes, no tan solo en nuestro texto constitucional, sino que en tratados internacionales que Chile ha suscrito y ha ratificado. Entonces, lo fundamental es que aquí se transforma de una república democrática a un Estado social y democrático. Social Perfecto. es que la mirada tiene que ser de un punto de vista colectivo, social, ya no tan individualista como pudiese, y así se ha interpretado, la Constitución de 1980. La Constitución de 1980 tiene una génesis evidentemente política, por eso las constituciones, fíjate Luis Alberto, se llaman Constitución Política de la República. Y tú me Perfecto. preguntabas fuera de cámara, ¿no es cierto? A ver, repíteme la pregunta para que yo te responda. ¿Usted es político, don Rafael? Yo soy político, usted es político, todos somos políticos. Ujú. Ah, otra cosa es participar de algún movimiento político, de algún colectivo, algún partido, algún movimiento, pero todos como persona humana tenemos una opinión o más de alguna opinión política por el solo hecho de ser persona. Ujú. ¿Ah? Bueno, Perfecto. Muy bien. avancemos con las otras Avancemos. características. Ya estamos, Dice que ya nos quedó claro, ¿ah? dice que nuestro Estado es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Esto Perfecto. de la plurinacionalidad, ojalá lo podamos abordar en nuestro próximo programa, Perfecto. porque requiere un poco más de estudio y es un poco el fenómeno, además, de lo que se ha vivido en otras partes de Latinoamérica, pero no tan solo en Latinoamérica, en otras partes del mundo, en Nueva Zelanda, Mm. en Canadá, este tema de asociar no necesariamente la idea de un solo pueblo
una sola nación y un solo Estado, estos tres elementos, Estado, pueblo, nación, sino Perfecto. que estábamos frente a una dinámica, una transformación bastante singular del reconocimiento y también el fomento a nuestras culturas ancestrales, a nuestros pueblos originarios. Bueno, de Mm, eso vamos a abocarnos en otro capítulo. Pero, perfecto. ¿qué es relevante en el numeral 2 de este artículo 1? Se Perfecto. dice, se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Así es. Reconoce valores intrínsecos y irrenunciables como la dignidad, la libertad y la igualdad sustantiva entre los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Aquí hay varios aspectos, pero los voy a resumir. Lo primero es que dice que es una república solidaria. Ujú. ¿Qué es lo contrario a la solidaridad? Bueno, la mezquindad podría ser. Así Eh, es. a ver, lo esencial es que aquí se está distinguiendo de la interpretación que por muchos años se ha dado a la Constitución de 1980. No sé si tú has escuchado, Luis Alberto, y nuestros amigos y amigas en la casa, que se habla del principio de subsidiariedad. Sí, por supuesto. Ya, este principio no está consagrado con palabras, con un texto dentro de la Constitución, pero se ha entendido que ha operado en los últimos 40 años eh, como una piedra base de cómo el Estado se relaciona con las personas. Así Te lo es. explico. Se ¿Qué es habla lo de un que se ha dicho? Estado subsidiario incluso. El Estado subsidiario. ¿Qué se ha Mm, entendido? El Estado va a actuar en materia, por ejemplo, económica, solamente cuando el particular no pueda, por una prohibición legal, como podría ser la seguridad nacional. La seguridad nacional, el monopolio de las armas en Chile lo tiene el Estado a través de sus policías y las Fuerzas Armadas. claro. ¿Ya? Entonces, un particular no puede ejercer la actividad de mantener, ¿no es cierto?, armas, a no más que sean para la venta de armas con los requisitos legales que están imperando hasta el día de hoy mediante la ley de control de armas. Pero eh, esto es súper importante tanto en la prohibición como cuando no quiera el particular. Cuando el particular no va a querer, cuando no le sea rentable. Claro. Supongamos un ejemplo súper concreto. Eh, una empresa de telecomunicaciones que ofrezca los servicios de internet o de telefonía celular, Ujú. supongamos que no tiene cobertura en una zona rural, supongamos aquí en la región de los ríos, Riñihue. Ahí donde tienen problemas en Futrono hoy día. Hoy día mismo en Futrono tienen problemas con las señales. Ya. Es Entonces, noticia eso. si tú te fijas bien, estamos invadidos de señales, de telecomunicaciones, pero hay todavía territorios que quedan marginados porque no les es rentable. En buenas cuentas, no les es rentable a la compañía instalar una torre con una Claro. antena para que pueda satisfacer las necesidades de la población, que quizás es una población muy pequeña, de unos 500 o 1000 personas con suerte. ¿Ah? Perfecto. No les sale a cuenta el negocio. Es ahí donde viene el Estado a través de concursos, por ejemplo, a través de la Subtel, ya para fomentar la Perfecto. llegada y abarcar esas zonas aisladas. O sea, el Eh, Estado se mete la mano al bolsillo y dice, ya, pues ya que no le es rentable a la compañía, estoy intentando entenderlo yo también, ¿ah? Y entonces dice, yo voy a pagar esto, pues lo voy a subsidiar. claro, ¿Está es lo bien? mismo, ¿Estoy en exactamente. lo correcto? Es Perfecto. más, durante los primeros años, o sea, las primeras décadas de los años 80, cuando estaba recién vigente este texto constitucional, más que Ujú. interpretarse qué es lo que se hacía, el Estado empresario se quedó relegado a una pequeñísima expresión, yo diría. Durante la década de los 80 se vendieron numerosas empresas públicas, eh,
muy cuestionado, muy cuestionable desde el punto de vista no de la forma, sino que los montos comprometían en estas transacciones. Y así, por ejemplo, fue Entel Chile, se vendió en el año 1985, que me parece Mm, mucho. Y Entel Chile, esta empresa de telecomunicaciones, era una empresa estatal, ¿ya? perfecto, claro. Ojo. Lo mismo fue la intervención de lo que era la CTC, lo que hoy día es Telefónica Móvil, ¿no es cierto? Ujú, Movistar. Bueno, eso es una cosa de cómo el Estado también se fue desprendiendo de su rol de empresa, ¿ya? claro. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto lo conforma el Estado subsidiario, Estado mismo subsidiario que hoy día, hoy por hoy, a raíz de la pandemia, muchas pymes tuvieron acceso a beneficios y muchas personas naturales tuvieron Así es. acceso a subsidios. De hecho, muchas de estas prestaciones se denominan subsidios y Así es. viene de esta concepción de Estado subsidiario, Así es. ¿ya? ¿Qué es lo que ahora dice el texto propuesto que se va a plebiscitar el día 4 de septiembre de este año? Es que se constituye como una república solidaria. Se quiere cambiar este Ahí está. carácter de Perfecto. subsidiariedad por una república solidaria. Y es por Perfecto. eso que algunos señalan que aun cuando no existe dentro de este texto constitucional una claridad sobre el sistema de pensiones Ujú, que se quiere imponer en Chile, no hay una derogación, por ejemplo, a las AFP, no hay mención alguna respecto a eso, sí esto nos podría traer a colación o pensar como una invocación de un principio, el principio de la solidaridad. claro. Y quizás algunos hablan de ¿Podría volver estar al por acá sistema. la respuesta, dice usted? Claro, podría serlo, Porque porque voy a hacer un paréntesis cortito, porque una de las grandes cosas que genera, entre otras, por supuesto, el estallido social es justamente que la gente buscaba la desaparición derechamente de las AFP. Y como usted bien dice, aquí no se menciona mucho, pero a lo mejor por aquí no se podría estar la menciona, salida. Podría estar pero por aquí. podría estar la salida. Y Perfecto. la salida a través de invocar este principio. Si se llega a aprobar este texto, perfectamente puede haber una reforma legal posterior, ¿no es cierto?, que diga, Ujú, ¿sabe qué? Ya que somos una república solidaria, esto es caso hipotético, ujú, bueno, veamos entonces un sistema perfecto. de capitalización ya no individual, sino de carácter solidario. Bueno, algunos dicen que esto ya está instaurado con la misma constitución de 1980 al momento de integrar el sistema de pensiones solidarias o la pensión mínima garantizada. Bueno, Perfecto. todo puede ser sujeto de discusión. Y ya con esta última parte, yo quiero agregar, Luis Alberto, también cómo se repiten algunas expresiones entre el texto constitucional del año 1980 con el texto propuesto. Mira, dice en A el ver, mismo numeral 2 del artículo primero que su democracia es inclusive paritaria. Esto es novedoso, la ya. inclusión. La inclusión ya viene en nuestro país por numerosas normas legales en materia educacional, en materia de salud, ya está operando la inclusión. Esto Sí, es un reconocimiento a la altura constitucional. O sea, aquí no se está creando la pólvora. Lo perfecto. mismo con lo paritario. Quizás lo paritario es lo más novedoso a nivel del orbe. ¿Ah? Ojo Mm, con mm, eso. Pero dice, reconoce como valores intrínsecos y irrenunciables la dignidad, la libertad y la igualdad sustantiva, que fueron los pilares del Estado moderno, de este Estado de la separación de los poderes, post-Revolución Francesa así o con es. la democracia norteamericana. Entonces, ojo que aquí se repiten principios y valores. El artículo primero de nuestra Carta Constitucional actual, vigente, dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ujú, Entonces, ¿qué es lo que está haciendo hoy día la convención? Está, con este texto, está repitiendo y está diciendo solamente que se reconocen estos valores y principios intrínsecos e irrenunciables, le agrega. claro. Pero además le agrega que
la igualdad sustantiva entre los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Este es otro tema bastante interesante y también deberíamos enfocarnos en los próximos capítulos de Luis Alberto, cómo existe más que una preocupación, está transversalmente recogido en este texto que se va a plebiscitar el, eh, el ecologismo o Ujú. derechamente la protección a la De la naturaleza. naturaleza, sí. Hay una norma Hay- propuesta hay- este que es como tomar un compromiso nuevo, que no la existía, que no naturaleza también estaba tiene escrito. derechos. También tiene derechos, dice, Mm. hay una norma ahí junto con los derechos colectivos del pueblo. Otra cosa para ir aclarando, vamos para finalizar, ¿te parece bien al artículo Ok. de 2 de la soberanía? El 2. A ver. Sí, ese, soberanía. Ahí está. Listo. Lo Dice, acabamos de pinchar. dice el texto propuesto que la soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. Se Sí. ejerce democráticamente, de manera directa y representativa, reconociendo como límite los derechos humanos en cuanto a atributo que deriva de la dignidad humana. Perfecto. Ningún individuo ni sector del pueblo puede atribuirse su ejercicio. A ver, desmitifiquemos aquí. Ok. Yo he escuchado algunos eh, adherentes de la opción rechazo de cómo la palabra pueblo se ha insertado en este texto propuesto. Yo lo que veo que se repite la palabra pueblo respecto a el texto vigente de 1980. Esto es así porque fíjense que el artículo quinto de Ujú. nuestra actual constitución dice que la soberanía reside esencialmente en la nación y dice su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que la constitución establece. Y luego dice, ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. O sea, Perfecto. aquí se está repitiendo en gran parte esta concepción de que la soberanía le pertenece a todo el pueblo. Sí, eso es así. Y, Los y recursos eso y esto viene en un desarrollo histórico, ¿no? Viene con la historia universal, ¿no? tiene que ver El con poder reside en el pueblo, ¿no? esto tiene que ver con el monarca, porque antes la soberanía residía en la monarquía, Justamente. ¿ya? Entonces, Justamente. cuando comenzaron a desaparecer las monarquías y dándole paso a a las Ah, democracias modernas, la soberanía radicó en el pueblo y se así ejerce es. mediante elecciones periódicas. Así Entonces, ¿cuál es es. la distinción que hace el texto propuesto por la convención? Es que este pueblo está conformado no por una nación, sino que por diversas naciones. Y ahí estamos hablando de nuestros pueblos originarios, Y de la ¿ya? plurinacionalidad, ¿no? Plurinacionalidad. Esto Ujú. entonces te das cuenta que hay que integrarlo. Así es. Entonces, la distinción primera o la novedad es que ya no hay una sola nación, según este texto propuesto, sino que varias, ¿ya? Ajá. Pero es un solo pueblo, ¿ya? Así es. O debería ser un solo pueblo. Y lo Claro. segundo es que dice tanto la norma de 1980 como de este texto que se va a plebiscitar, que se ejerce democráticamente de manera representativa y periódica. Esto tiene que ver con las elecciones, o sea, tiene que ver con los Mm. plebiscitos, con los procesos, ¿no es cierto?, donde se aboca a la ciudadanía a elegir sus autoridades o plebiscitar este tipo de materias. Pero le agrega qué cosa, le agrega, o mejor dicho, le quita al texto de la Constitución de 1980, fíjense, que aparte de las elecciones periódicas y plebiscito, dice, también se ejerce por las autoridades que esta Constitución establece. O sea, a mí me llama la atención, no he leído sí la historia de la discusión de esta norma, Claro. pero le estaría restando piso a las autoridades del Estado de Ujú. Chile, el texto propuesto le estaría restando piso
para que ejerzan soberanía, porque ya no nos menciona, en la Constitución de 1980 lo dice expresamente, que la soberanía, ¿no es cierto?, reside en la nación, su ejercicio se realiza a través del plebiscito, elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ujú. Entonces, a priori, uno podría decir, ¿le estará quitando piso? Yo no sé, porque yo también podría entender que si yo elijo a mis autoridades en forma democrática, indirectamente le estoy Le estáis también dando piso. transfiriendo parte de mi Le estás dando soberanía a poder. las Claro, autoridades, pero por mandato, ¿ya? claro. Por mandato Entonces, y reconociendo que así es. claro, y reconociendo justamente que así es. Así Perfecto. que, Yo, y yo lo otro que se estoy igual, estoy repite, aquí. Usted es buen profe, ¿eh? Yo estoy aquí calladito como si estuviera en la sala de clase. Voy a empezar a levantar y la lo, mano. Ya, dele a ver, nomás. Alberto, justamente, y lo otro que se repite, mira, ningún individuo ni sector del pueblo puede atribuirse su ejercicio. Esto es súper importante, muy importante en los sistemas democráticos. No por amor al derecho, no porque yo tenga un amor, por ejemplo, al derecho de ejercer mi Ujú. calidad profesional de abogado, voy a cometer, por ejemplo, a atribuirme, por ejemplo, el día de mañana, eh, quitarle, supongamos, la casa a una persona en beneficio de un cliente y desalojar sin una orden judicial a Perfecto. una persona, no por amor a ese derecho, porque yo Perfecto. no estoy investido de esos atributos. Entonces, esto es súper importante. Ningún individuo ni sector del pueblo puede atribuirse su ejercicio. Ujú. ¿Ah? Esto tiene que ver con Con lo la, que se ha venido, lo que se ha venido hablando en este tiempo, que a la gente le van a quitar la casa, etcétera, etcétera. exacto. Mm. Entonces, esto es súper importante O sus tierras, sus porque propiedades. Ujú. primero porque ya la Constitución de 1980 lo define tal cual. Dice la Constitución de 1980, ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Y Ujú. luego el artículo sexto y séptimo establece el principio de juridicidad, que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las leyes conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República, Perfecto. y que los órganos del Estado deben actuar válidamente previa investidura regular de sus integrantes y en la forma que prescriba la ley. Entonces, ¿se dan cuenta? Yo Es, por eso lo- es, quería es como lo mismo, ¿no? Es como lo mismo. atraer la Con otras atención palabras. en que por ahí se dijo al momento de plebiscitar en noviembre del año eh, 2020, ¿no es cierto? No, 2019. Ujú. ¿Ah? Y después de llamar, cuando el Estado llamó a las elecciones para elegir, ¿no es cierto?, el sistema, si era una convención mixta o una Sí, convención constituyente como la cual, se dijo que se corría el riesgo de comenzar desde una hoja en blanco. Esto claro. es lo más importante de estos procesos constitucionales. Nadie ha partido de una hoja en blanco, ni Ujú. siquiera las naciones más nuevas. Siempre se toman, se ilustran las ideas e incluso disposiciones de otros modelos. Aquí Ujú. nadie ha inventado la pólvora. Y bueno, algunos dicen que este texto constitucional se parece mucho al texto boliviano, ¿ah? O a ideas de García Linera, que era el vicepresidente de Bolivia en los tiempos de Evo Morales, que tiene un libro que se supone, dicen que orientó mucho a los constituyentes, a los convencionales en gran parte en este Perfecto. proceso. ¿Ve Bueno, usted? puede ser, eso no lo sé, no ha llegado Pues a mí. podría haber sido que algunos se basaron en Lo aquello. Sin esencial, embargo, todo lo que se ha escrito, ¿no? En esta posible nueva constitución sí, fue discutido. Fue discutido. Yo así, miré muchas horas de televisión cuando se discutía a veces la palabra en un canal que transmitía diariamente lo que estaba pasando justamente en la Asamblea Constituyente. Así es que
Y lo puede último haberse que basado en un modelo, perdón, para hacer un poquito más de énfasis en esto, puede haberse basado en algunas ideas, en algunos modelos, pero lo que no ocurrió es que se copió tal cual porque hubo discusión hasta que se ajustaba el texto y se votaba, ¿no? Por parte de todo, si se aprobaba o no se aprobaba. Así que también hay un trabajo, pero es muy bueno que tú menciones eso, Rafael. sí, y por último, ya para ir finalizando este capítulo de estas píldoras constitucionales, te invito a apretar la letra L, la L. La letra ¿Qué L, me voy a dice ahí? saltar la T, me Sí, salto la T. sí. Ya, vamos con... Libertad Ah, ya, e perfecto. igualdad. ¿Qué es Ahí lo que está. dice esta letra L? Las personas nacen y permanecen libres, independientes e iguales en dignidad y derechos. Las personas nacen, pero no tan solo nacen, permanecen libres, independientes e Inter, iguales. dice interdependientes. Perdón, interdependientes. Ajá. Sí, yo había leído mal. Disculpe, don Luis. ¿Qué es esto de la libertad? Es lo que ya se ha reflejado ya en los últimos 200 o 200 y tantos años de historia democrática en el mundo. Los principios de igualdad, los principios de libertad. Pero, ¿qué es lo que dice nuestra actual constitución política respecto a ello? El artículo primero, ya lo señalamos, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, pero no dice nuestra constitución actual vigente que permanecen, sino que se garantiza que nacemos en igualdad y derechos. Entonces lo que hizo el constituyente ahora es, le agregó, está bien que nacemos, pero además debemos permanecer en esa igualdad y libertad. Y le agrega además lo que ya vimos respecto a lo interdependiente. Interdependiente, ¿cómo se puede interpretar esto, Luis, en base a algo que ya dijimos? En base Entre, a este concepto de que solidaridad. justamente, que tiene que... ¿Ya? O sea, somos en alguna medida, perdón, voy a poner en pantalla, en alguna medida todos dependemos del otro. Los otros dependen de nosotros y nosotros dependemos de ellos. Así lo quiero, o sea, así lo interpreto de una manera más fácil, ¿no? Somos Sí, interdependientes. interdependientes entre nosotros, Así es. con personas, pero además con la naturaleza. Acuérdate Sí, sí, pues. lo que acabamos también de decir, que el factor de la naturaleza que ilustra y está transversalmente reconocido en todo este texto que se va a plebiscitar. Entonces, yo no quiero aquí fomentar ninguna opción, pero sí yo creo que hay que desmitificar esto que se habló durante bastante tiempo, de que se va a comenzar de una hoja en blanco. No, mentira. Sí hay numerosas normas, sobre todo que tienen que ver con los sistemas, el sistema judicial, el sistema educacional, el sistema de salud, que viene a reformular todo un modelo instaurado por la Constitución de 1980. Eso sí, y de eso nos vamos a abocar en los próximos capítulos. Pero en este capítulo especialmente yo quería hacer presente esto, de que aquí nadie ha partido en una hoja en blanco. Eso es lo esencial. Si Sí. hubiésemos partido en una hoja en blanco, además, en la misma reforma constitucional que se promulgó eh, durante o ya post el inicio del estallido o la revuelta, eh, se establecieron algunos límites como que no se podían tocar los derechos emanados de los tratados internacionales vigentes en Chile. Tampoco las sentencias firmes y ejecutoriadas. Tampoco se podían, mediante este proceso constituyente, tocar. Por ende, yo aquí llamo a la tranquilidad para poder reflexionar ya en los próximos capítulos y además en todas las instancias que usted, señor, señora telespectador, pueda pueda tener acceso al texto constitucional, lo lea,
lo trate de interpretar, pregunte. Eso también podemos hacerlo, Alberto, que la gente en Así lo es. sucesivo, a través de nuestras redes sociales, pregunte sobre tal norma o tal materia en específico. Ujú. Yo quise ilustrar hoy Si, día si- con... si quiere que le aclaremos algo que no le queda a usted eh, claro, también pídalo, como dice Rafael, en las redes sociales. Ya. Así que es eso, Luis Alberto. Yo quería solamente dar certidumbre, desmitificar un poco este tema de que se había partido con una hoja en blanco. No, por lo menos en principios y disposiciones generales, esta constitución o este texto constitucional que se propone y se va a plebiscitar tiene muchas más semejanzas que diferencias con el texto de la Constitución vigente desde 1980. Eso es así. Vamos a ir en el futuro entonces conversando más allá. Yo quiero decir algo también finalmente, antes del cierre de este capítulo. Es que yo no creo que históricamente las constituciones hayan dejado satisfechos a todas y a todos, ¿no? Siempre van a haber algunos que van a estar de acuerdo y otros que no van a estar de acuerdo. Eso yo no lo dudo. ¿Por qué? Porque es la esencia misma de nosotros, los seres humanos. Si los olores nos parecen distintos a uno y a otro, imagínense cuando se trata de una constitución. Nadie está totalmente de acuerdo y no creo que históricamente eso haya ocurrido. Y es una cuestión de sentido común. Eso es lo que yo quería decir para el cierre. ¿Quiere decir algo usted para el cierre, abogado? Solamente que tenemos no un derecho, tenemos un deber. Primero porque estas elecciones son, ¿cómo se llama? Con un voto obligatorio. Volvemos al sistema por esta sola vez hasta el momento con el voto obligatorio. O sea, hay un deber. Si usted no vota, se debe someter a las sanciones que el mismo Estado tiene. Pero segundo, tenemos un deber no tan solo con nosotros mismos. Las constituciones son para generar un sistema, instaurar un sistema, y es, ojo, yo estoy hablando tanto si se aprueba o se rechaza, Ujú. porque lo único que sabemos que hasta el día de hoy, que si se rechaza, va a seguir vigente la Constitución de 1980. Más allá de las ideas que tengan por algunos personeros políticos, el mismo presidente que anunció otro proceso constituyente. Pero yo lo que veo que las constituciones son textos que tienen que mantenerse vivos Gracias. por lo menos en una o dos generaciones. Por lo tanto, es la responsabilidad, no con nosotros mismos, decidir si apruebo o rechazo, sino que con nuestros hijos, nuestros nietos. Así Lo es. que hagamos o dejemos de hacer hoy día va a repercutir ya no en nosotros, Luis Alberto. Ya Así estamos es. viejitos nosotros, ya Sí, pues. nosotros fuimos al colegio. ¿Ah? Yo siempre digo eso, yo ya fui al Claro. colegio. Por eso ¿Ah? tenemos una gran responsabilidad. Y dado eso, es que yo voy a repetir que estamos usando el material que nos pareció muy útil, muy bueno por lo demás, esta tabla periódica, ¿no? Mira, si está aquí, están todos los temas: Estado regional y organización territorial, comuna autónoma, provincia, región autónoma, autonomía territorial indígena, territorios especiales, ruralidad. Todos los temas están aquí, donde en tabla-medio-constitucional.cl, que es la que nosotros hemos elegido después de ver algunas con Rafael, porque nos parecía muy práctica y muy fácil de usar, de ver y de ir mirando y después conversándolo con ustedes. Rafael, estas pinceladas constitucionales va a quedar como un programa, sin duda alguna, aparte también, además de ir en el noticiero de ATV. Así que te quiero dar las gracias y nos encontramos en el próximo capítulo. Nos encontramos en el próximo capítulo y nuestros amigos que están en la casa, en su lugar de trabajo o en cualquier parte que nos estén viendo, recuerden que pueden a través de nuestras mismas redes sociales hacer preguntas ya sobre temas o artículos precisos. Un abrazo.